Muy bien, sean todos muy bienvenidos a esta nueva clase de instructoría. Sería prácticamente la última clase de esta unidad 2, ya que la otra semana empezamos los parciales. Espero que estemos preparados todos para los parciales, porque vienen casos en los parciales. Así es de que vamos a ver, en la última clase de instructoría, ¿qué fue lo último que vimos? Vamos a ver, ¿quién me da una participación? ¿Quién se recuerda qué fue lo último que vimos en la clase de instructoría pasada? ¿Nadie se recuerda? ¿No? Bueno, les recuerdo, en la clase de instructoría pasada estuvimos ahondando sobre el tema de lo que es un pleno legislativo, estuvimos abordando o explicando sobre la temática de cómo trabaja la Asamblea Legislativa, cómo se conforma, cuáles son las comisiones especiales, cuáles son las comisiones permanentes, cuáles son las comisiones ad hoc, el sistema de votación de la Asamblea Legislativa, que recordando que son 4, que vamos a ver, aquí sí necesito ayuda de ustedes. No teman a equivocarse, no teman a dar una respuesta equivocada, porque así es como se aprende. Así es de que vamos a ver, ¿quién se acuerda cómo es el sistema de votación de la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles son las 4 formas? Tiene 4. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, perdón, compañero. Adelante. No, dele. Bueno, recuerdo que usted nos explicó que eran 4. La mayoría simple, la calificada, la calificadísima y la unánime. Exacto, correcto. Y vamos a ver, ¿quién se acuerda cuál era la mayoría simple? ¿Cuántos votos se requerían para la mayoría simple? Era el 50% más 1. Quiere decir que si son 84 diputados, la mitad de 84. 42. Entonces, si es la mayoría simple, ¿cuántos votos se requieren para que sea mayoría simple? 43. 43. Eso, ahí está, esa es la respuesta. 43 votos conforman la mayoría simple para una votación simple. Una mayoría simple son 43 votos. Vamos a ver, para la mayoría calificada, ¿quién se recuerda cuántos eran? Debemos de manejar esto y lo debemos de tener claro, porque si nos ponen un caso, si la licenciada nos pone un caso en el que se haga mención sobre las mayorías, debemos de manejar así, sin ninguna duda, cuál es la mayoría simple, cuál es la mayoría calificada, cuál es la mayoría calificadísima y cuál es la unanimidad. Vamos a ver. La calificada es de 2/3 partes del pleno. Serían 56. Excelente, perfecto. ¿Y la mayoría calificadísima? 3/4 partes del pleno serían 64. 63. Sí, 63, perdón. Sí, y la unanimidad es el pleno completo, ¿verdad? Los 84 diputados. Va, perfecto. Entonces, partiendo de esa última clase que tuvimos en la instructoría pasada, vamos a seguir siempre con el mismo tema de las fuentes del derecho con el proceso de formación de ley. Pero en esta ocasión nos vamos a meter en la parte ejecutiva del proceso de la formación de ley. Ya vimos nosotros que en el proceso de formación de ley existe una fase legislativa, que es donde se presenta la pieza de correspondencia, donde se presenta la iniciativa de ley, donde nace la ley, donde se puede empezar a discutir, pero ¿qué pasa cuando la Asamblea Legislativa ya tiene la ley
así, hechita, pero no está aprobada. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que ese decreto legislativo, esa iniciativa de ley, se vuelve decreto legislativo y pasa al órgano ejecutivo para su aprobación, observación, y ahí es donde vamos a ahondar este día. Esta clase se va a tratar sobre el proceso de formación de ley, pero ¿qué es lo que hace el órgano ejecutivo metido en el proceso de formación de ley? Y vamos a ver. Dice que el órgano ejecutivo, la Asamblea Legislativa manda al órgano ejecutivo el proyecto de ley para que el presidente realice una de las 3 funciones que constitucionalmente le son conferidas. ¿Cuáles son? Las observaciones, el veto o la sanción. Vamos a ver. ¿Qué entienden ustedes como cuando dice que el presidente le va a dar observaciones a un decreto legislativo? ¿Alguna idea? Lo va a revisar y lo va a analizar. Ok, lo revisa y lo analiza. Vamos a ver, ¿quién más? Piensa quizás hacerle como algún cambio o no sé. Vamos a ver, un cambio. Vamos a ver, ¿quién más? Vamos a ver quién dice. Sugiere algo más, no sé, algo que le falte. Va. Todas las respuestas de ustedes, dígame sea Guevara, Diana. Hola, me bajó la manita. Benjamín. Dígame, don Benjamín. Pienso que cuando el presidente opina de que esa sea inconstitucional. Cuando hay observaciones que sean inconstitucionales, tiene mucho sentido su observación, su aportación a la clase, don Benjamín. Vamos a ver, me levantó la mano y luego me la bajó. No tenga miedo, usted opine. Ya opiné. Bueno, me había dado la manita levantada. Bien, entonces, ahora, con respecto al veto, ¿qué entienden ustedes cuando una iniciativa de ley es vetada por el presidente? ¿Qué idea se les viene? Rechaza. ¿Un rechazo? ¿Qué otra cosa? ¿Qué puede ser un veto? La corrección que hace para mejorar el proceso. Vamos a ver. Y con la sanción, ¿qué entienden ustedes por sanción? Dígame, Escobar. Escobar Benjamín. ¿Qué se entiende por sanción? Es ya la aprobación. Es la aprobación. Excelente. Fíjense que todas las aportaciones de ustedes son correctas, son acertadas. Vamos a ver cada una de las opciones que tiene el órgano ejecutivo. No digo el presidente, porque el presidente tiene periodos de 5 años y constitucionalmente presidentes van y presidentes vienen. Entonces, el órgano ejecutivo, en este caso, quien esté presidiendo el órgano ejecutivo, tiene 3 opciones: la observación, el veto y la sanción. Vamos a ver cada una de ellas. Dice que las observaciones, el presidente devuelve el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa con las observaciones realizadas en esta, para que sea mejorada o modificada. Y así como le dijeron unos compañeros, las observaciones son para que se mejore la ley, la nueva ley que pretenden hacer pública para que tenga coercibilidad, vigencia y efectos jurídicos dentro de la sociedad. Entonces debe de ir, como dicen, así, sin ningún margen de error. Entonces, por eso es que del órgano legislativo pasa al órgano ejecutivo para que el presidente, con la gama de asesores que tiene, estudien la ley, la nueva ley, el nuevo proyecto de ley, para que vea si no hay inconstitucionalidad o alguna contradicción con alguna norma superior a la que se pretende aplicar.
Si media vez haya una inconstitucionalidad o una observación, esta se devuelve a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa haga las correcciones. Ahora, también está la otra opción, que es el veto. Y dice que el presidente está facultado para vetar un proyecto de ley solo por las siguientes causas. No hay más, solo son dos. El proyecto de ley es inconstitucional o el proyecto de ley tenga inconveniencia con el Estado. Y a eso de las observaciones derivan los vetos. O sea, si ustedes pueden observar, uno va enlazado con el otro. En un nuevo proyecto de ley se puede vetar únicamente porque sea inconstitucionalidad. Si ustedes se acuerdan, hace un par de años, hubo un caso de una muchacha de que estaba embarazada, pero le habían diagnosticado que si nacía el feto, el producto, si nacía el bebé, ella corría el riesgo de que ella se muriera. Y también le daban de que si ese bebé nacía, iba a nacer malformado, iba a nacer, y no le daban muchas esperanzas de vida. Ese caso fue bien sonado en el país, fue un tema polémico a nivel nacional, no sé si se recuerdan. Entonces, Es el caso de Beatriz. Sí, el de Beatriz, correcto. Entonces, hubieron bastantes sectores que le hicieron marchas, hicieron protestas, porque se aprobara la ley del aborto clínico. No sé si recuerdan eso. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la contradicción que tiene esa supuesta ley? Porque al final la Asamblea Legislativa no les hizo ni caso. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa va en contraposición o en contradicción contra el artículo 1 de la Constitución. ¿Y qué es lo que dice el artículo 1 de la Constitución? Vamos a ver, quiero ver si se los puedo colocar. Hoy sí creo que sí se los voy a poder colocar. Que tiene derecho a la vida desde que está en el vientre de la madre. Correcto. Dice, vamos a ver si se los puedo colocar hoy sí. Vamos a ver. La Constitución dice, ahí está, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Y está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Asimismo, con el inciso del artículo 1 de la Constitución, se contradecía lo que muchos sectores le pedían para Beatriz. Asimismo, reconoce como la persona humana, reconoce a la persona humana como asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de su concepción. Entonces quiere decir de que un feto al momento de la concepción ya goza de la protección del Estado. Y por lógica no puede existir una ley que contravenga o que venga a contradecir lo que dice la Constitución. Por esa razón, ni siquiera les hicieron caso, porque constitucionalmente eso es contraposición a la Constitución. Y eso da un lugar a un veto. No sé si me estoy dando a explicar. Sí. Vale, perfecto. Y la otra clase de veto es cuando el proyecto tenga inconveniencia con el Estado. ¿Cómo puede tener una ley inconveniencia con el Estado? Vamos a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Ninguna idea? Vale, vamos a irnos por el ejemplo más sencillo. Dígame, don Benjamín. Inconveniencia, o sea que no es conveniente, es del Estado. Perfecto, eso es, que al Estado no le convenga que esa ley salga a la luz, pero ¿cómo una ley no puede ser conveniente para el Estado? O sea, ¿qué ejemplo podemos poner de eso? Y nos vamos a ir por el rubro más sencillo. Vámonos por el lado de los impuestos. Imagínense ustedes, les pregunto acá, ¿cuánto es el impuesto impuesto al valor agregado? ¿De cuánto es el porcentaje de que hablamos con ese impuesto?
13%. Es el 13%. El 13%. Perfecto. Pero que venga una ley, venga una iniciativa de ley y proponga de que el impuesto al valor agregado ya no sea del 13%, sino que sea del 5%. O sea, es lógico que todos, incluyéndome a mí, yo me voy a alegrar porque bajen los impuestos. Si el costo va a bajar de la canasta básica, si el costo de los transportes y de los servicios va a bajar, y, o sea, todo sería más sencillo, ¿verdad? Pero hay un pero. Y ese pero es que es inconveniente para el Estado. Simple y sencillamente el Estado va a dejar de percibir prácticamente el 8% de lo que percibe actualmente si esa iniciativa de ley llegara a ser coercible o se llegara a publicar o llegara a ser aplicable. Entonces, eso es inconveniente para el Estado porque las arcas del Estado ya no van a tener la misma inyección de dinero que tiene actualmente. Entonces, lógico que esa iniciativa de ley, el presidente inmediatamente, no, esto es inconveniente para el Estado. O sea, prácticamente sería una reducción a nivel económico estatal de que dejarían de percibir si esa ley se llegara a aprobar, hipotéticamente hablando, ¿verdad? Entonces, es inconveniente al Estado. Entonces, simple y sencillamente hay un veto. ¿Estamos bien con este ejemplo? Sí. Bien. Perfecto. Sí, Entonces, licenciada. sí, perfecto. Entonces, continuemos. Dice que otro de los de las opciones que tiene constitucionalmente es sancionarlo y aprobarlo. Y ese es cuando el presidente da el visto bueno al proyecto y autoriza su publicación en el Diario Oficial para que éste entre en vigencia. Entonces, si observamos, aquí el órgano legislativo y el órgano ejecutivo trabajan mano a mano, hombro a hombro, para que una nueva ley nazca y vea la luz para que sea aplicable, sea coercible y tenga efectos jurídicos. Pero vamos a ver, déjenme ver si se pasa la lámina, que la computadora que tengo es viejita. Vamos a ver la siguiente lámina. Bien. Vamos a ver qué es un veto por inconstitucionalidad. Dice que consiste en que el presidente de la República se opone a un decreto legislativo porque éste adolece de vicios inconstitucionales de forma en su procedimiento o inconstitucionalidad en materia, en su contenido. Y volvemos al caso, al caso que les estaba planteando al principio sobre la muchacha Beatriz. O sea, estamos hablando de que estaba corriendo en peligro la integridad física y la vida de Beatriz. Pero ¿qué pasa? No solamente el Estado, no solamente tenía que velar o tiene la obligación de velar por la vida de Beatriz, sino que también por el producto que tenía en su vientre. Entonces, ahí, aunque todo el mundo hiciera manifestaciones, aunque todo el mundo saliera a marchar y metieran piezas de correspondencia para que se aprobara una ley de aborto clínico, como es en contra de la Constitución, porque adolece de un vicio de procedimientos y un vicio de forma en su contenido, esto no es posible. Simple y sencillamente, cualquier ley que contravenga la Constitución, simple y sencillamente es nula. Así. Y como acuérdense de que ya estudiamos la pirámide de Hans Kelsen, donde dice que solo Diosito es el único que está arriba de la Constitución. De la Constitución para abajo, corte parejo. Y dice que el veto por inconsistencia es lo que estábamos hablando. Dice que el presidente de la República se opone al derecho legislativo porque en su juicio, y estamos hablando que no solo es el juicio de él, no es conveniente para la nación. En este caso, al vetar, se suspende el proceso de formación de ley
y la Asamblea Legislativa necesita el voto de la mayoría calificada para superar el veto presidencial. Espérenme, pero ¿cómo es esto? Dice que en el caso de vetar, se suspende el proceso de formación de ley para que la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa necesita el voto de la mayoría calificada. ¿Cuánto es el voto de la mayoría calificada? 56. 56 para superar el veto presidencial. Y vamos a ver dónde está escrito. Está en el artículo 137, inciso segundo de la Constitución. Vamos a revisar. Solo que denme un par de segundos, que esta computadora de verdad, se lo juro que es lenta. Hoy sí, vamos a buscar el artículo 137, inciso 2. Estamos hablando que si la Asamblea pudiera superar el veto presidencial. Vamos a buscarlo. Vaya, alguien que me ayude con la lectura de lo que yo tengo marcado aquí. Yo. En caso de veto, la Asamblea reconsiderará el proyecto y si lo ratificare con los 2/3 de voto, por lo menos de los diputados electos, lo enviará de nuevo al presidente de la República y éste deberá sancionarlo y mandarlo a publicar. Estamos hablando de que ahorita ya se inició una controversia entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo en cuestión de el inicio o en el proceso de formación de ley. Ya hay una controversia, ya empezó, uno dijo que no, el ejecutivo dijo que no y el legislativo superó el veto presidencial y dijo que sí. Si ustedes ya se fijaron, la idea viene de que ya hay controversia entre los dos poderes del Estado con respecto al proceso de formación de ley. Y dice, controversia por veto presidencial. Vamos a ver qué dice. Si la Asamblea Legislativa está en desacuerdo con el Ejecutivo, entrarán en controversia, por lo que el veto dado al proyecto de ley, por lo que el Pleno Legislativo pudiera superar el veto presidencial con el voto de la mayoría calificada. Si no alcanza el proyecto de ley, este será enviado al archivo. Simple y sencillo, si el Pleno Legislativo no alcanza la mayoría necesaria para superar el veto presidencial, el proyecto de ley viene, se agarra y se archiva. Pero, ¿qué pasaría si la Asamblea supera el voto presidencial? Vamos a ver qué dice. Dice, se remite de nuevo al presidente de la República y este tiene 3 días hábiles para dirigirse a la Corte Suprema de Justicia. Esta manda a oír al presidente y luego manda a oír a la Asamblea Legislativa. Después de escuchar, deberá resolver en 15 días hábiles la controversia. Pero vamos a ver, ¿ustedes cómo se imaginan que ha de oír la Asamblea Legislativa? ¿Cómo va a escuchar? O van a ir los 84 diputados a la Asamblea para dar su opinión y el presidente va a agarrar él solito y se va a ir a la Asamblea, o ¿cómo creen ustedes que funciona todo este embrollo? Yo pienso que deben formar una comisión o mandar un responsable para defender la posición de la Asamblea. Perfecto. Y en cuanto al presidente, don Benjamín. El presidente, pues, pienso que puede ir él acompañado de los ministros, o sea, de los asesores que él tiene. Perfecto. Tiene bien clara la idea, pero si ustedes se acuerdan, en la clase de instructoría pasada estuvimos hablando de la Junta General de la Asamblea Legislativa. Y es quien preside las plenarias ordinarias y las extraordinarias cuando son convocadas. Entonces,
el presidente, junto con la junta directiva, se acerca. ¿A dónde se acerca? A la Corte Suprema de Justicia. Pero ahí, ¿a dónde? ¿Dónde van a ir? ¿A un juzgado? ¿Van a ir a la recepción? ¿Dónde creen que ustedes van ahí en la Asamblea, en la Corte Suprema de Justicia? ¿Ninguna idea? A la sala de lo constitucional. Eso, cabalito, le dio de nuevo al clavo a la compañera. El presidente de la Asamblea Legislativa, junto con la directiva, que es la que preside o la que dirige o lleva la batuta de las plenarias, se acerca a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, donde el presidente de antemano ha ido a poner la controversia, porque aquí dice que se remite de nuevo al presidente y él tiene 3 días hábiles para dirigirse a la Corte Suprema de Justicia. Quiere decir que el primero se acercó el presidente a la Corte Suprema de Justicia a decirle, mire, Corte Suprema de Justicia, fíjese que la Asamblea Legislativa quiere aprobar una iniciativa de ley, pero esta carece de forma y de fondo de forma inconstitucional, o sea, es inconstitucional o simple y sencillamente contraviene los intereses del Estado y ha superado el veto y quieren que se promulgue y se sancione. Pero aquí les presento el caso. Entonces viene la Corte Suprema de Justicia y manda a hablar al presidente de la Asamblea Legislativa para que defienda la postura del por qué han superado el veto presidencial y quieren que se publique y se sancione para que sea vigente la ley. ¿Y dónde está establecido eso? Veamos la Constitución. Aquí dice que la Asamblea, después de escuchar a ambas partes, la Asamblea en su poder como tercer poder del Estado, dice que manda a hablar a ambas partes y tiene 15 días hábiles para resolver la controversia que existe entre el órgano ejecutivo y el órgano judicial. Vamos a ver el artículo 138. Vamos a ver, aquí está cerquita. Vamos a ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Aquí está lo que tengo marcado. Cuando la devolución de un proyecto de ley se debe a que el presidente de la República lo considera inconstitucional y el órgano legislativo lo ratifica en la forma establecida en el artículo que antecede, deberá el presidente de la República dirigirse a la Corte Suprema de Justicia dentro del tercer día hábil para que ésta, oyendo las razones de ambos, decida si es o no constitucional, a más tardar dentro de 15 días hábiles. Si la Corte decidiere que el proyecto es constitucional, el presidente de la República estará en la obligación de sancionarlo y publicarlo como ley. Perfecto. Y vamos a ver, ¿quién sabe más de constitucionalidad o inconstitucionalidad si no es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Podemos decir que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es la mamá de Tarzán en cuestiones de ley. Ella tiene 5 magistrados que son expertos, peritos en leyes, y ellos pueden dictaminar si una ley es constitucional o es inconstitucional. Simple y sencillamente los 5 magistrados se ponen de acuerdo. Eso sí, debe de haber unanimidad para que un proyecto de ley que tenga una controversia en el órgano legislativo y en el órgano ejecutivo, debe de haber una unanimidad de los 5 magistrados para que ésta sea puesta en vigencia y sea publicada, sancionada y entre en vigencia. Pero si uno de los 5 vota que no, entonces es porque algo le ha visto a ese magistrado que no lo termina de convencer para que esta nueva ley nazca. Y simple y sencillamente, como no hay unanimidad, se manda y se manda a archivo.
O sea, se detiene el proyecto de ley y simple y sencillamente se dictamina a favor del Ejecutivo de que el Ejecutivo tiene razón, se le manda a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para que éste la archive. Simple y sencillo como eso. Entre los tres poderes del Estado, y aquí vamos viendo nosotros de que por eso hay tres poderes del Estado, porque cuando dos entran en controversia, uno sirve como árbitro para poder dirimir la controversia que existe entre los otros dos poderes. Y si ustedes si somos perceptivos y si nos vamos dando cuenta, hay procesos de formación de ley que necesitan la intervención de los tres poderes del Estado. Por eso es que yo les he venido a plantear este caso. Porque sí, la mayoría de las leyes no necesita de la intervención de la Corte Suprema de Justicia, porque nace el proyecto de ley, se pasa por todos los pasos de la Asamblea Legislativa, manda la Asamblea Legislativa el proyecto de ley como decreto legislativo al órgano ejecutivo, lo estudia, lo verifica junto con sus asesores, le da la sanción, la devuelve a la Asamblea Legislativa y esta le da la ratificación y ya es sancionada y ya es publicada en el Diario Oficial y ya se convierte en ley. Y la Corte Suprema de Justicia no tuvo nada que ver en ese trámite. Pero hay leyes de que sí entran en controversia. Entonces ahí es donde se vinculan los tres poderes del Estado para ver si es conveniente o no, si es constitucional o inconstitucional la aprobación, sanción de esa nueva ley. Eso es lo que quiero que les quede clarito, de que no importa que digan de que el primer poder del Estado, que el segundo poder del Estado. Mentira. En los poderes del Estado no existe jerarquía. Los tres, por eso dicen tres poderes del Estado. Todos tienen el mismo poder coercitivo. Vamos a avanzar y aquí les tengo, lástima que no se los pude presentar de otra manera. Pero por aquí les tengo como un esquema del proceso de formación de ley. Es en sí cuando nace desde la Asamblea Legislativa, en el proceso de toda la Asamblea Legislativa como fase 1 y en la fase ejecutiva, en la fase 2. Y aquí dentro de este esquema también viene inmerso la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver si se los puedo ampliar de esta manera. Yo creo que sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? ¿Sí lo alcanzan a ver ampliado? Sí, licenciado. Vale, perfecto. ¿Y qué dice? Vamos a estudiar este esquema. Porque tenemos bastante tiempo para poderlo estudiar. Dice que la iniciativa de ley, Asamblea recibe el proyecto de ley como pieza de correspondencia. ¿Y quiénes tienen iniciativa de ley? En el artículo 133 de la Constitución, y yo creo que ya lo manejamos. No lo vamos a leer porque ya lo manejamos, que quienes tienen iniciativa de ley, según el artículo 133 acá de la Constitución. Pero vamos a ver qué está haciendo el artículo 17, numeral 3 y el 73 de la Real. Yo les proporcioné el archivo del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, conocido como Real. ¿Lo lograron descargar? ¿Sí? ¿No? Se los alojé en el repositorio de archivos del grupo de Teams. Yo lo vi, pero no lo he descargado todavía. Vaya, este día lo vamos a ocupar. Yo aún no lo he descargado. Va, perfecto, pero aquí lo tengo yo a la mano, aquí lo vamos a ocupar. Dice el artículo 17, numeral
3 dijimos, ¿verdad? Vamos a rectificar. Artículo 17, numeral 3 de la Real. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver quién me ayuda acá con la lectura. Presentar las iniciativas de ley o peticiones que emiten convenientes, las que deberán ser presentadas por separado cuando se traten de temas diferentes. Vale, dice, así dice el numeral 3. Dice, aquí miren, derechos de los diputados y diputadas. Entre los derechos de los diputados y las diputadas está el numeral 3. Presentar las iniciativas de ley o peticiones que estimen convenientes, las que deberán ser presentadas por separado cuando se traten de temas diferentes. A ver, y el artículo 73 de la Real. Vamos a seguir abajo, más abajo, más abajo. Vamos a ver qué dice el artículo 73. Aquí está. Vamos a ver qué dice el artículo 73. Vamos a ver quién me ayuda por ahí. Hola. Todo proyecto de ley presentado a conocimiento de la Asamblea deberá contar con la iniciativa que señala la Constitución. Los diputados que deseen adherirse a la iniciativa únicamente podrán hacerlo al distribuirse la correspondencia en la sección plenaria en que conozca. Pasado este momento, cuando un diputado lo solicite, su nombre podrá consignarse en apoyo al respectivo decreto. Y aquí dice claramente, contar con la iniciativa que señala la Constitución. ¿Y dónde está la iniciativa que señala la Constitución? ¿Cuál es? El artículo 133 de la Constitución. Ese es. Presentada la iniciativa de ley, pasa a la siguiente fase, que es la Junta Directiva. Dice que la Junta Directiva conoce la iniciativa del proyecto de ley. ¿Dónde está escrito? En los artículos 12, numeral 12 y artículos 15, numeral 2 de la Real. Veamos, vamos a ver si es cierto y no nos están mintiendo estos legisladores. No nos vayan a tomar así, no nos vayan a tomar imprevistos y nos metan gol. Dice artículo 12, numeral 2. Vamos a ver. Artículo 12, numeral 12 y artículo 15, numeral 2. Vamos a ver, aquí dice artículo 12, atribuciones de la Asamblea Legislativa. Y el numeral 12 dice, vamos a ver quién me ayuda acá. Déjenme ver si rectifico. Sí, 12. Acá. Dice, elaborar la propuesta de agenda de cada sesión de la Asamblea, la cual se dará a conocer anticipadamente y deberá contener, en su caso, el extracto de los dictámenes que presenten las comisiones, las iniciativas de ley y las solicitudes que por escrito se presenten, cuya resolución corresponda a la Asamblea. La correspondencia y los dictámenes deberán ser presentados con la debida antelación a la convocatoria de la sesión de la Junta Directiva. Perfecto, entonces sí, quiere decir que la Junta Directiva conoce de la iniciativa del proyecto de ley. Y vamos a verificar en el artículo 15, numeral 2. Vamos a ver qué es lo que dice el artículo 15, numeral 2 de la Real. Artículo 15, numeral 2. Vamos a ver qué otros participantes, vamos a ver. Presentar a la Junta Directiva por medio de la Gerencia de Operaciones Legislativas las notas oficiales, las mociones, los dictámenes y las solicitudes que se reciban para integrarlos a la agenda de sesión de la Asamblea según corresponda. Vale, y si ustedes se van fijando,
todo el proceso de formación de ley está regulado dentro de la Constitución y dentro del reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Ahí están todos los pasos que hay que seguir para que el proceso de formación de ley tiene una línea directa o tiene un proceso que debe de seguir. ¿Y dónde está reglamentado? En el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y está en la Constitución. Y también está en el reglamento interno del órgano ejecutivo, pero ese es más adelante y es lo que les estaba hablando yo, que cuando hay controversias en cuanto a los vetos. Después de que la Junta Directiva conoce de la iniciativa de ley, ¿qué es lo que hace? Él pasa al pleno legislativo, donde están todos los señores diputados, padres de la patria, con los celulares, con los calcetines rotos subidos en los escritorios, y de ellos deriven todas las leyes. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice: el pleno legislativo conoce la iniciativa de ley y el proyecto de la ley. Esto está en el artículo 12 de la Real. Vamos a ver qué dice el artículo 72. Vamos a ver el artículo 72 de la Real. Aquí está. Aquí, ¿qué dice el artículo 72 de la Real? Vamos a ver, ¿quién me ayuda por ahí? Lectura y distribución de correspondencia. Concluida la lectura y discusión de los dictámenes, el presidente de la Asamblea leerá el resumen de cada una de las piezas de correspondencia incluida en la agenda y las distribuirá a la comisión que deberá dictaminar al respecto. Cuando un diputado lo solicite, el texto completo de la moción podrá ser leído por un secretario de la Junta Directiva. Perfecto. Y vamos a ver qué dice el inciso 2. Vamos a ver qué dice. ¿Algún otro compañero ahí que nos ayude con la lectura? Si un diputado considera que el tema debe ser dictaminado por una comisión distinta a la que determinó el presidente, en la misma sesión le solicitará que lo envíe a la comisión que el diputado propone y el presidente resolverá lo que estime pertinente. Vale. Ahí estamos viendo cómo paso a paso el proceso de formación de ley tiene que cumplir con cada uno de los requisitos que dictamina la fase legislativa, y posteriormente vamos a ver qué es lo que dirime la formación de ley en la fase ejecutiva. Dice que el pleno legislativo... El cuerito. Guácala. El cuerito no me gusta. Hola. ¿Me ayudan con ese micrófono, porfa? Muchas gracias. Retomando, entonces, después de que el presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa conoce de la pieza de correspondencia, la lee al Pleno, se la da a conocer a todos los diputados, y estos dictaminan a qué comisión se le va a adjudicar o a qué comisión se le va a enviar el proceso de formación de ley para que haga un dictamen. Entonces aquí dice, la comisión legislativa dice, estudia el proyecto de ley y emite el dictamen. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de las comisiones? ¿Verdad? Que hay comisiones especiales, hay comisiones permanentes, hay comisiones ad hoc. Entonces, esa pieza que contiene la nueva iniciativa de ley, el Pleno, ya consciente y ya conocedor de esa nueva ley, la asigna a una de las comisiones, quien va a estudiar el proyecto y va a emitir un dictamen. ¿Dónde está establecido esto? Artículos 37, numeral 1, 51 y 52 de la Real. Vamos a leerlos. Artículo 37. Artículos 37, numeral 1.
Este no tiene numeral, dice que es inciso. Aquí está, ¿quién me ayuda? Yoli. Las comisiones serán integradas por diputados y diputadas propietarios con el objeto de estudiar y de dictaminar las iniciativas legislativas que les encomienda el presidente de la Asamblea. Al distribuir la correspondencia en las secciones plenarias, estarán compuestas por el número de miembros que determine la Junta Directiva con base en la proporcionalidad de la composición de la Asamblea. Perfecto. Y el artículo 51 y 52 de la Real. Vamos a ver qué dice el artículo 51 y 52 con respecto a que el Pleno Legislativo les asigne el estudio del nuevo proyecto de ley. Este lo voy a leer yo. Expedientes de la Comisión. Las solicitudes, mociones y en general toda correspondencia relacionada con el trabajo de la Asamblea serán estudiadas y dictaminadas por la Comisión de la Presidencia que la Presidencia oportunamente determine. Para ello se abrirá el expediente respectivo. Si posteriormente se presentara correspondencia sobre el mismo tema, la Junta Directiva la acumulará directamente en el mismo expediente para ser conocida por la Comisión, sin que tenga que incluirse en la agenda de la sesión plenaria. Bien, entonces ahí podemos ver de que la iniciativa de ley es asignada a la comisión correspondiente. Si digamos que es una iniciativa de ley de medio ambiente, va a ir a la comisión de medio ambiente. Si es una ley relativa o una reforma de la rama penal, o vamos a crear una ley especial en materia penal, se va a ir a la comisión del área penal. Si es así en cuestiones de familia, se va a ir a la comisión de familia, y así sucesivamente se van a ir distribuyendo todas las iniciativas de ley, dependiendo el tema del que se quiera tratar en esa iniciativa de ley. Vamos a correr un poquito más. Dice, la Junta Directiva, aquí sí me van a disculpar, pero sí, no encontré otro diagrama que sea más legible, pero dice que la Junta Directiva conoce, da el dictamen sobre el proceso de formación de ley, sobre la pieza, sobre el proyecto de ley que se le asignó, da un dictamen, y eso está en el artículo 52, inciso 2 de la Real. Vamos a ver qué dice el artículo 52. Artículo 52, dictámenes. Aquí están, ¿ve? ¿Y qué dice el inciso 2? Vamos a ver, aquí, ¿quién me ayuda? Meléndez. Permítame un segundito antes de la lectura. Meléndez hizo una pregunta, pero está en el chat y como estoy compartiendo pantalla no puedo leerla. Dígame, Meléndez. Una consulta, licenciado. Muy buenas tardes. ¿Y qué pasaría si la iniciativa de ley fuera inconstitucional? Simple y sencillamente se va a archivo. Esa es vetada y se va a archivo. Esa nunca va a ver la luz del día. Porque ninguna ley, así como lo hemos estudiado en clases pasadas, ninguna ley puede contradecir lo que está en la Constitución. Por esa razón, yo al inicio de la clase les decía que les presenté el caso de Beatriz, de que querían que se aprobara una ley para que se permitiera el aborto clínico, para salvaguardar la vida de la mamá. Pero como dice el artículo 1 de la Constitución, que desde el momento de la concepción el Estado reconocerá a la persona humana. Entonces, esa ley jamás va a ver la luz del día, porque contradice el artículo 1 de la Constitución. Así es que si una ley adolece de vicios constitucionales, simple y sencillamente se veta y se manda al archivo. ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Sí, claro. Muchas gracias, licenciado, por la duda. Gracias por la respuesta. Hoy sí, sigamos. ¿Quién me estaba ayudando con la lectura? Yo.
Dígame. Dice, cumplidos los requisitos anteriores, el dictamen se enviará a la Junta Directiva para que ésta lo incluya en la propuesta de agenda de la sesión plenaria. Vaya, si ustedes son observadores en el proceso de formación de ley, la iniciativa de ley ya pasó por la Junta Directiva, la Junta Directiva la mandó a la sesión plenaria la conoció y se la dio en comisión a una de las 20 comisiones de la Asamblea Legislativa y esta dictaminó si es favorable o no es favorable. Si no es favorable, si la comisión dictamina esta ley no procede, por A o B motivo, se manda archivo y se nos olvidamos un tiempo de ella. Pero si la comisión dictamina esta sí procede, lleva beneficios, lleva crecimiento para la sociedad, se devuelve al pleno, a donde están los 84 diputados. Y eso es lo que dice el artículo 52, inciso 2 de la Real. ¿Y qué dice que hace el pleno? El pleno ya va 2 veces la iniciativa de ley. Ya pasó por el pleno una vez y hoy vuelve al pleno legislativo. ¿Y qué dice? Conoce el dictamen y se ejecuta la discusión y votación. Ahí entre los 84 diputados empiezan a arañarse, a patalear y a morderse entre unos y otros para dictaminar si o no se convierte en esa iniciativa de ley, se convierte en decreto legislativo. ¿Qué pasa si los diputados no se ponen de acuerdo en que ese proyecto de ley se convierta en decreto legislativo? Vamos a ver qué pasa cuando no logran ponerse los diputados de acuerdo. Dice, la desaprobación. El proyecto de ley es desaprobado. Vamos a ver qué dice el artículo 143 de la Constitución con respecto a las desaprobaciones de ley. Aquí está. ¿Qué dice? Vamos a ver. ¿Quién me está ayudando ahí con la lectura? Cuando un proyecto de ley fuera desechado o no fuera ratificado, no podrá ser propuesto dentro de los próximos 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos dice la Constitución con respecto a esta iniciativa de ley? Simple y sencillamente se va a archivo y no se podrá discutir en los siguientes 6 meses. Eso es lo que pasa cuando los diputados no se ponen de acuerdo en una iniciativa de ley. Pero el diagrama no solamente me remite a la Constitución, también me remite al artículo 89 y 96 de la Real. Vamos a ver qué dice el artículo 89 y el 90 y ¿qué era? Perdón, 96, 89 y 96. Vamos a cambiar. 89. Aquí está. El artículo 89 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa. ¿Qué dice? ¿Alguien que me ayude ahí? Vamos, para que les quite el sueño. Alguien que me ayude con la lectura. Consideraciones de la votación. Si un proyecto de ley o una resolución no alcanza los votos requeridos para su aprobación, pasará al archivo. No obstante, la Asamblea, previa reconsideración en la misma sesión plenaria, podrá acordar conocerlo de nuevo o regresarlo a la comisión correspondiente para que sea objeto de un mayor estudio. Dice, cuando el dictamen de una comisión es desfavorable o de archivo y no obtenga los votos necesarios para su aprobación, el dictamen regresará a la comisión. Si el dictamen fuere favorable y no alcanza los votos para su aprobación, se considerará rechazado y el expediente pasará al archivo. Vale, ya se fijaron, ¿verdad?
cuando en una sesión plenaria no se ponen de acuerdo los diputados para la aprobación o ratificación de la iniciativa de ley para convertirlo en decreto legislativo, simple y sencillamente se va a archivo por 6 meses, pero el 89 da una última oportunidad, como dicen, el último cartucho. La pieza de correspondencia se dio a conocer en agenda como segundo punto, un ejemplo. Y los diputados, pasó 1 hora y los diputados no se ponen de acuerdo. El presidente de la Asamblea Legislativa dice, bueno, entonces retomamos este punto más tarde y continuamos con la agenda. Al finalizar todos los puntos de la agenda, dice, bueno, vamos a retomar de nuevo la iniciativa de ley que la comisión tal le dio el dictamen favorable y vamos a retomar la discusión para ver si se aprueba o no. A eso es lo que dice el 89. Vamos a darle una segunda oportunidad a la iniciativa de ley. Pero ahí, si de plano no se ponen de acuerdo, si de verdad la controversia es tan fuerte, se manda de regreso a la comisión que le dio el dictamen favorable para que éste amplíe su dictamen, le dé un mayor estudio a la iniciativa de ley, le dé una mayor sustentación para volverlo a presentar posteriormente a la Asamblea Legislativa. Eso es lo que nos dice el artículo 89. ¿Y qué nos dice el 96? Creo que era. Vamos a rectificar. Sí, el 96. ¿Qué dice el 96? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Periodo para proponer nuevamente una moción desechada. Cuando un proyecto de ley fuere desechado o no fuere ratificado, o una moción se rechazare, no podrán ser propuestos nuevamente dentro de los próximos 6 meses. Ahí está. Se manda archivo y no se conoce dentro de 6 meses si en verdad amerita conocerse dentro de los próximos 6 meses. Porque generalmente cuando se manda un archivo, una iniciativa de ley, simple y sencillamente, ahí se queda, acumulando polvo, cuando es desaprobado. Esto es cuando el proyecto de ley no se convierte en decreto legislativo. Se manda archivo y ahí murió. Pero, ¿qué pasa si el proyecto de ley sí logra los votos necesarios para la ratificación y el Pleno Legislativo le da el visto bueno para convertirlo en decreto legislativo? Ya no sería iniciativa de ley, sino que sería decreto legislativo. Dice, si la aprobación del proyecto de ley en dirección al decreto legislativo, si es favorable, dice el artículo 31, inciso... Quiero ver artículo 31, inciso 5 de la Constitución. Vamos a ver si es... Artículo 31, inciso 5. Vamos a ver qué dice, porque está bien borrosa esta. Acá dice. Vamos a ver qué dice el artículo 35. Dice, todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se trasladará a más tardar dentro de 10 días hábiles al presidente de la República. Y si éste no tuviera objeciones, le dará su sanción y lo hará publicar como ley. Dice el inciso 2. No será necesaria la sanción del presidente de la República en los casos de los ordinales 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 34, 35, 36 y 37 y el artículo 131 de esta Constitución en los antejuicios que conozca la Asamblea. Eso ya es un poquito más engorroso. Solo nos vamos a ir por el inciso 1. Simple y sencillamente, este decreto legislativo, porque ya no es iniciativa de ley, media vez la Asamblea Legislativa le da la ratificación a la iniciativa de ley, se convierte en decreto legislativo. Y este es pasado al presidente, para que este venga y haga todo lo que tenga que hacer. Vaya, nos vamos a quedar aquí porque también existe un trámite.
¿Ustedes han oído hablar del proyecto de ley con dispensa de trámite? ¿Sí o no? He escuchado, pero no sé. Vaya, cuando una ley es de carácter urgente, cuando me refiero urgente, es de un tema país. Y les voy a poner el ejemplo, así cuando se dio lo de la pandemia. En la pandemia surgieron muchas leyes, o sea, fue una gama de leyes, una tras otra, que se iban por el mismo proceso de formación de ley, pero había una matriz, una desviación. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Esta desviación que se llama dispensa de trámite. ¿Y en qué consiste la dispensa de trámite? Uy, me pasé. ¿En qué consiste la dispensa de trámite? Aquí dice, dispensa de trámite en casos urgentes. ¿Qué dice el artículo 71 y 76 y 80 de la Real? Vamos a ver, ayúdame computadora, no te me pongas lenta. 71 y 76. Vamos a buscarlo. Acá está el artículo 71 de la Real. Dice, dictamen dentro de la misma sección plenaria. Cuando la urgencia del caso lo amerite y la asamblea así lo decida, la comisión respectiva elaborará el dictamen correspondiente durante el desarrollo de la sesión plenaria o en el receso. Y a esto se le conoce como dispensa de trámite. O sea, media vez el presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa le diga a la sesión plenaria, tenemos esta pieza de correspondencia que viene con dispensa de trámite porque El Salvador ya entró la pandemia del COVID-19. Entonces, inmediatamente en la misma sesión plenaria, la comisión le tiene que dar el visto bueno o el rechazo para que siga el proceso de formación de ley. O si la asamblea decide, simple y sencillamente no conoce la comisión y se van directamente a la discusión. O sea, el paso que lleva la formación de ley, la ley nueva, el paso que lleva para las comisiones, ese simple y sencillamente se omite, porque va con dispensa de trámite, va con urgencia. O sea, como quien dice a los salvadoreños, esta ley tiene que ser para ayer. Entonces, después de que es conocida o que es presentada a la asamblea, al pleno legislativo por primera vez, simple y sencillamente se omite los dictámenes de las comisiones legislativas, se omite si es favorable o desfavorable y se va directamente a la discusión y aprobación, porque esa es una ley que se necesita de emergencia. Y así como les digo, para el caso de las pandemias salieron un montón de decretos que eran de urgencia. Generalmente, y tomen nota, generalmente todas las leyes que van con dispensa de trámite generalmente son transitorias. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en una clase sobre la duración? Que habían leyes que eran de larga duración y otras que caducían de días o de 2 meses o de 6 meses, eran aplicables nada más. Este tipo de leyes, las que llevan dispensa de trámite. Bueno, y yo creo que el tiempo se nos ha terminado. Ya son las 7 de la noche, así es que les queda de tarea el esquema junto con la presentación. Yo se lo voy a subir siempre al igual en el aula, en el grupo de Teams, en el apartado de archivos. Ahí van a encontrar la presentación y el diagrama. Hemos estudiado toda la fase legislativa del proceso de formación de ley. Así es que les queda de tarea para que amplíen su conocimiento,
para que nadie les vaya a decir, mira, el proceso de formación de ley en la fase ejecutiva es así. Entonces, y que les quiera mentir, les queda de tarea seguir el diagrama. Seguir el diagrama cuando ya el proceso, la iniciativa de ley se convierte en decreto legislativo y pasa al presidente. El presidente tiene 3 opciones, la del veto, la de la sanción y de las observaciones. Esa es la tarea que les queda a ustedes. Ahorita solo hemos visto, perdón, Lic, ahorita solo hemos visto la fase legislativa, ¿verdad? Correcto, conmigo solo han visto la fase legislativa y lo hemos visto paso a paso. Entonces, como les digo, para que nadie les venga a mentir, para que nadie les dé paja, como dicen, que nadie les dé atol con el dedo, ustedes les queda de tarea, ese es quien lo quiera hacer, les queda ver y seguir el diagrama. ¿Qué pasa cuando el presidente le da sanción? De aquí para acá. ¿Qué pasa cuando es el veto? De aquí para acá. ¿Qué pasa cuando hay observaciones? De aquí para acá. Y ahí, en las 3 fases, al final se llega siempre al mismo punto. Ahí ustedes lo van a poder estudiar así más despacio. Gracias, van Lic. comparándolo con la normativa y se van a dar cuenta. Mándeme. Hola. Gracias. No, Bueno. gracias. Bueno, entonces creo que nos quedaríamos hasta aquí.